Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer una serie de vídeos para intentar que quede más claro estos temas que no estamos dando en clase, que lo estamos haciendo telemáticamente y que puede que tengáis algunos problemas a la hora de leerlo por el libro o por los apuntes que os estoy mandando. ¿Vale? Yo lo que voy a intentar con esto es seguir el libro al pie de la letra y explicar punto por punto cada una de las cosas que vienen en el libro para ver si así os queda un poquito más claro. Voy a intentar hacerlo en vídeos muy cortitos de unos 10 o 15 minutos explicando un punto del libro en cada uno de ellos y que así podáis ir accediendo a cada uno de los vídeos dependiendo de lo que os pregunten en los ejercicios o por si no tenéis alguna cosa clara que se os quede mejor, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el tema 6, que es el que estamos empezando ahora. El tema 6 es el primer tema de física de este curso. Quizás es el primer tema de física que dais en vuestra vida, porque aunque habéis visto un poquito de física y química en otros cursos, este es más específico. Es el tema del movimiento. Realmente la física vamos a empezar a estudiarla por el movimiento, de las cosas más básicas que existen, ¿vale? Pero claro, primero tendríamos que definir qué es el movimiento y dentro del movimiento cuáles son las variables que entran ahí en juego. La velocidad, la aceleración, lo iremos viendo poco a poco. De momento vamos a centrarnos en el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Una cosa que sabemos definir perfectamente y que sabemos definir clarísimamente cuando algo se está moviendo o no. Si nos pidieran o nos preguntaran qué es exactamente el movimiento, pues no sería tan fácil definirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el movimiento no solo depende de si una persona está cambiando su posición de un lado a otro, no, depende de más cosas. A ver, son tres cosas de las que depende el movimiento: observador, sistema de referencia y objeto que se mueve o que cambia su posición, ¿vale? Las tres son importantes en el movimiento. Si falta una de ellas, no podríamos saber si se está moviendo algo o no. Ya lo veréis. Por ejemplo, si no hay un observador, no sabemos si algo está en movimiento. A ti te pueden decir que algo en la otra punta del mundo se está moviendo, pero si yo no lo observo, para mí como si estuviera parado. Así que el observador es importante. Sistema de referencia. Para saber si necesitamos o no el sistema de referencia, primero tenemos que saber qué es eso del sistema de referencia. El sistema de referencia, como bien viene en el libro, dice que es al elemento fijo o punto del espacio respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. Es decir, es un punto o un objeto que nosotros cogemos del espacio para definir si otro objeto se está moviendo o no. Para eso os mandé una serie de vídeos, ¿vale? Este es el sistema de referencia, donde se ve un coche moverse, ¿vale? Pero claro, el coche se ve moverse con respecto a qué. Vamos a mirar este mismo movimiento desde varios puntos de vista distintos. Vamos a creer que el observador es la chica, ¿vale? Esta chica que está al lado de la señal. La chica observa el coche y ve el coche en movimiento, pero ve el coche en movimiento ¿por qué? Realmente ve el coche en movimiento porque ha cogido uno de los puntos exteriores, ya sea la carretera, ya sea la señal, ella misma incluso, o los edificios que son puntos que están parados en el espacio y ha mirado el coche y ha visto que el coche se mueve, cambia la posición con respecto a esos puntos que ella ha tomado de iniciales, esos sistemas de referencia, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de referencia puede ser distinto. Imaginemos que ahora el observador es este chico, el que está conduciendo, ¿vale? Y que coge como sistema de referencia a su acompañante. Si coge a su acompañante como sistema de referencia, para él el coche se está moviendo. No, para el conductor el coche no se está moviendo. Lo que se mueve es todo lo que hay alrededor. ¿Por qué? Porque todo lo que hay alrededor está cambiando su posición con respecto al al sistema de referencia. ¿Vale? Es decir, que si es el conductor el que observa y el sistema de referencia que coge es el acompañante, el copiloto, el coche no se está moviendo, está en la misma posición que el copiloto. Así que el coche está parado. Lo que se está moviendo es todo lo que hay a su alrededor. ¿Hemos entendido el sistema de referencia? Es el objeto que nosotros cogemos para ver si otro se mueve. Las chicas cogen la carretera, por ejemplo, la carretera está parada, el coche cambia su posición con respecto a la carretera. Muy bien. Sistema de referencia, la carretera. Observador, la chica. El objeto que se mueve, el coche. Pero ¿y si queremos ver el objeto que se mueve, el coche, teniendo en cuenta que el observador es el piloto y el sistema de referencia el copiloto? El coche no se mueve.
piloto, copiloto y el coche, ¿vale? Están los tres en el mismo sistema de referencia. No se mueven. Los tres, uno con respecto al otro, no se están moviendo. Lo que se mueve es todo a su alrededor, ¿vale? Pues esos son los tres conceptos claros. Sistema de referencia, observador y móvil. Tres conceptos que tenemos que aprender, ¿no es? Observador, persona que va a mirar el movimiento. Sistema de referencia, permite al observador localizar la posición del móvil, es decir, un objeto que nosotros buscamos para saber si otro se mueve con respecto a él o no. Y el móvil, el objeto en movimiento, ¿vale? Eso con respecto al sistema de referencia. En el libro tenía un ejemplo muy bueno también que es con respecto a un tren. Si viajamos dentro del tren o si viajamos en el coche que está al lado del tren. Dependiendo del sistema de referencia que nosotros elijamos y dependiendo de si el observador está dentro del tren o está en el coche, veremos moverse el tren o moverse lo que hay alrededor del tren. ¿Vale? Lo que sí que está claro es que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto a un sistema de referencia. Como ya hemos dicho antes, el coche, cuando el sistema de referencia era el copiloto, no cambiaba de posición con respecto al copiloto. Los dos estaban en la misma posición siempre. Lo que cambiaba era el entorno. ¿Vale? Si no se mueve, es que está en reposo. Algunos conceptos que hay que tener claros dentro del movimiento. Posición, trayectoria, distancia recorrida y tiempo. Posición está claro. La posición es el lugar que ocupa un objeto en un determinado momento. Esa es la posición. Este está aquí en este determinado momento, este está un poquito más para atrás, unos 2 metros más para atrás. Posición, lugar que ocupa en el espacio. ¿Vale? La trayectoria y la distancia recorrida ya son un poquito más difíciles de distinguir y por eso vamos a mirar este vídeo. ¿Vale? ¿Dónde viene? Trayectoria, distancia y desplazamiento. Tres cosas que parecen iguales, pero no lo son. Y hay que saber distinguirlas. ¿Vale? Trayectoria. El camino seguido por un objeto. Por ejemplo, esta chica para llegar desde esta señal hasta esta señal. Este camino sinuoso y con curvas es la trayectoria. ¿Vale? Desplazamiento. Es el punto que une, la línea que une el punto inicial y final. La línea, esta línea. ¿Vale? Ese es el desplazamiento. ¿Y la distancia? La distancia es desde el punto inicial hasta el final, pero de manera horizontal. Es decir, la distancia es punto inicial, punto final, de manera horizontal a ese movimiento. Desplazamiento es justo desde el punto inicial hasta el punto final, con el ángulo que sea. ¿Vale? Siempre el desplazamiento va a ser mayor que la distancia recorrida. Desplazamiento, distancia. ¿Vale? Normalmente se confunden estas dos cosas y deberíamos de saber distinguir entre una y otra. Bueno, posición, trayectoria, desplazamiento, distancia y tiempo. Tiempo está claro, ¿no? Que se tiene en cuenta para ver si un móvil se mueve con más velocidad, con menos velocidad, con más aceleración, con menos aceleración. Lo mismo, en el libro viene un ejemplo bastante bien clarito donde nos describen la posición y el tiempo. Una moto que va moviéndose, ¿vale? Yo la estoy observando y se va moviendo. Yo soy el observador, la carretera es el sistema de referencia que está quieto y la moto cambia su posición con respecto a ese sistema de referencia que es la carretera. Como cambia su posición, está moviéndose, ¿vale? Cojo un cronómetro y digo, vaya, al segundo la moto está a 10 metros de donde estaba al inicio. Esta es la posición inicial. Esta es la posición a un segundo, 10 metros. A los 2 segundos la moto está a 20 metros. Esta es su posición a los 2 segundos. Su posición a los 3 segundos, su posición a los 4 segundos y su posición a los 5 segundos. ¿Vale? En este caso la trayectoria sigue una línea recta. Es igual al desplazamiento, igual a la distancia, pero solo esas tres cosas son iguales cuando son líneas rectas. Si la trayectoria fuera una línea recta, no con ángulo ni con nada, sino una línea recta, las tres cosas serían exactamente iguales. Exactamente me dirían lo mismo.
¿Qué distancia es la que recorre la moto en 5 segundos? Pues está claro que recorre toda esta distancia. Para calcular la distancia, lo que se suele hacer es, se mira la posición final, la posición inicial y se restan, ¿vale? Distancia recorrida, 50 metros menos 0, ha recorrido 50 metros. Si hubiese salido desde aquí, desde los 20 metros, hubiera empezado y hubiera llegado hasta los 50, la distancia recorrida hubieran sido 30 metros. ¿Por qué? Lo que se hace es restar la posición final menos la inicial. 50 menos 20, 30 metros. ¿Vale? Que es lo que hay desde aquí hasta el final. Eso para el cálculo de distancia. El tiempo que ha tardado en recorrer esta distancia, 5 segundos. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la primera parte del tema, porque vamos a hacer vídeo por puntos. Espero que con esto haya quedado claro la primera parte, que es qué es el movimiento y los elementos del movimiento y la relatividad del movimiento, que depende mucho del sistema de referencia que nosotros cojamos y del observador. Venga, hasta ahora, chicos.